justo estás dando en el punto más importante, porque el senador Monreal ha dicho incansablemente que es en la ley de telecomunicaciones donde se puede regular estas redes sociales, porque el ciberespacio, y cito al senador, el ciberespacio es un bien de la nación. Y pues lamento decirle al senador que el ciberespacio no es un bien de la nación, y que además estas empresas como Twitter, Facebook, YouTube, pues no tienen ninguna concesión otorgada por el gobierno o por el Estado mexicano. Es más, no tienen absolutamente ningún vínculo con México, porque ni siquiera uno firma un contrato en el que se sujeta a las leyes de México, y si uno tiene un problema no se va a litigar en México. Es decir, lo que pasa es que hay que pensar, Pepe, fuera de lo tradicional. Estamos en un paradigma distinto al que el senador y probablemente muchos de nosotros estudiamos en la universidad. Ya no son las cosas tan cuadradas y tan tradicionales. El ciberespacio, los bits, los datos que corren por el ciberespacio no tienen nacionalidad. Podemos decir que los racks donde se almacenan los datos pueden estar en Estados Unidos, pero el Internet, pues a lo mejor sí es una empresa mexicana la que utiliza el usuario, pero no la empresa de redes sociales. Es el usuario, eres tú, soy yo la que contrata una empresa para tener Internet, y no nada más para usar Twitter, para usar cualquiera. Entonces, creo, Pepe, que desgraciadamente se está partiendo de una base técnicamente equivocada, y a partir de ahí pues esto puede ser un desastre. A ver, ahí te va la pregunta. El Wi-Fi que llega a tu casa, a mi casa, a la oficina, en fin, el Wi-Fi sí está concesionado, el poder brindar el servicio de Wi-Fi a diferentes proveedores. Lo que no está concesionado, me queda muy claro, es el uso que hacen de ese espacio o de esas concesiones las empresas particulares como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Es correcto, es correcto. Bueno, pues te lo voy a poner así. En realidad no solamente accedes a Internet vía inalámbrica, también accedes a Internet vía fibra óptica. Y eso pues no es espectro radioeléctrico, será cable, y probablemente también diga el senador, pues sí, es una red pública de telecomunicaciones alámbrica, y como tal también está sujeta a la regulación porque tiene infraestructura y cables en México. Pero sería tanto, Pepe, como decir que se puede regular un banco norteamericano o de otro país porque yo acceso desde mi computadora, usando el Internet que me da un proveedor mexicano, acceso a una tienda de Estados Unidos, acceso a un banco europeo o a un gobierno extranjero. No tiene nada que ver una cosa con otra. Estas son redes sociales. Bueno, pero el que yo acceda al contenido de redes sociales, y más todavía, no es el contenido solo de las redes sociales, es el contenido de millones de usuarios que depositan su comentario en una plataforma, en un software, y de ahí yo leo lo que pasa. Es algo muy complejo como para simplificarlo de la manera que el senador lo está haciendo. La primera lectura que se está haciendo de esto, de hecho le hicimos la pregunta tal cual al senador Ricardo Monreal, ¿se va a leer esto como un intento de regulación de las redes sociales, se va a leer como un intento de acallar o de censurar a aquellos que expresan opiniones adversas al gobierno de la Cuarta Transformación? Y él dijo que no, que al contrario, pero él dijo algo que a mí me preocupa todavía más, Pepe. Él lo que dijo fue lo siguiente, y casi lo cito con palabras textuales. Él dijo que no era posible que sea una empresa o varias empresas privadas, y dijo también, por más ricas que sean, por más dinero que tengan y más poderosos que sean, no puede ser que ellos sean los que decidan qué perfiles y qué contenidos se publican y qué contenidos no se publican y cómo se limita. Eso lo debe decidir el Estado. Bueno, pues ahí es donde a mí se me puso chinita la piel, y yo me pregunto, esto es lo que quiere el senador Monreal, pero yo no creo que Twitter ni Facebook estén dispuestos a aceptar que sea el gobierno mexicano. Es más, yo de pensar que el gobierno mexicano va a revisar mi cuenta y me va a decir a mí cuándo sí y cuándo no, y es el gobierno o el Estado mexicano el que va a poner las reglas, yo cancelo mi cuenta. Ahora, ¿cuál es la bronca entonces? La bronca que hay atrás de todo esto, ¿por qué nos decía con insistencia, no, regular las redes sociales es garantizar la libertad de expresión?
importante, Pepe. A raíz de la cancelación de las cuentas del presidente Donald Trump, empezó a existir una preocupación, y de pronto es una preocupación legítima, de no solamente de México, sino en todas partes del mundo, de la posibilidad y del poder enorme que están adquiriendo estas redes sociales. Y no defiendo solamente estas redes sociales a ciegas, y también debo decir que creo que es un tema que debemos sentarnos a platicar desde una óptica mucho más abierta. Este contexto en el que vemos que a un presidente todavía en funciones le cancelan las cuentas, pues nos hace pensar que el poder que están adquiriendo no las empresas, las redes sociales como tal, porque encontramos, y más durante la pandemia, encontramos un foro en el cual todos los ciudadanos del mundo podemos, o casi todos, porque en algunos países está censurado, podemos expresar y leer y saber lo que está pasando con muchos problemas, fake news, hay ciberbullying, hay muchos problemas que están en las redes que debemos abordar. Me parece que en ese contexto entró cierto miedo, Pepe, de que de cara a las elecciones y demás, pues haya un control por parte de estas empresas, un control político. Tan es así que el presidente pues exhibió de mala manera, en mi opinión, a Hugo Rodríguez, un directivo de Twitter México, diciendo que pues él era pues casi adversario porque habían trabajado con el PAN. Entonces, en este contexto se da este deseo de regular las redes sociales. También hay que decirlo en un contexto en el que la pandemia en México ocupa la conversación prácticamente de todos los foros, cosa que pues también es jugoso pensar que nos estamos entreteniendo hablando de las redes sociales y de la energía eléctrica con el problemón que tenemos de la pandemia. Y tercero, vienen elecciones en México, unas elecciones muy importantes para Morena, son las elecciones más grandes que ha tenido México en la historia. Entonces yo creo que el contexto es muy importante entenderlo, y me parece, la verdad, Pepe, escandaloso que en un fin de semana o en un mes el senador, o a lo mejor lo hizo muy bien, se haya aventado una regulación de redes sociales que durante años no se ha podido lograr en diferentes países por la complejidad que tiene el tema. Son temas muy difíciles, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.